Entonces, vamos a empezar con una oración, como siempre. Ya. A ver. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Tú nos has dicho que cuando dos o más personas están reunidas en tu nombre, estás en medio de ellos y nosotros invocamos tu nombre, Señor. Nos reunimos en tu presencia y te pedimos que todas las cosas que pensemos, vivamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en el desarrollo de este tema, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a desarrollar este tema propuesto, que es Jesucristo, plenitud de la revelación. Claro, necesitamos tal vez repasar qué es la revelación. La revelación es Dios que sale a nuestro encuentro, al encuentro de los seres humanos, que quiere darse a conocer y quiere también mostrarnos cuánto nos ama y quiénes somos nosotros, las criaturas y toda su creación. Y entonces, nosotros en la iglesia tenemos el tesoro de que a lo largo de los siglos, la iglesia ha ido lentamente, diríamos, manifestándonos lo que es la revelación. Los voy a remitir al capítulo o al numeral 65 del Catecismo de la Iglesia Católica, que corresponde a la primera parte del Catecismo, la profesión o la confesión de fe, y que voy a leerles, y que sobre esto que está en este numeral y en el numeral siguiente, que es el numeral 66, nos vamos a apoyar para lo que vamos a mencionar. Y entonces, se los voy a leer. Si es que alguno de ustedes, queridos hermanos del equipo, me apoyan, tal vez mostrando en pantalla el numeral 66 del catecismo, diríamos, esa lectura va a poder ser seguida más fácilmente. Si es que alguien de los hermanos que son tan hábiles con las técnicas de la información, son tan rápidos que ya lo tienen. Entonces, pero si lo pueden agrandar para que yo lo pueda leer, porque esas letritas son como para aviador. Y claro, y si lo pueden agrandar, a ver, vamos a leer entonces juntos el numeral 65. Estamos un poquito arriba del 65. El 65 dice lo siguiente. Dice, Jesús, Cristo Jesús, mediador y plenitud de la revelación,
Eso está haciendo cita de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que tiene por título justamente la divina revelación. Nos habla de la revelación. Y entonces, dice el numeral 65, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Eso es una cita de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En él lo dice todo. No habrá otra palabra, no hay otro Hijo único, un solo verbo, más que en esta. Y San Juan de la Cruz, a partir de este pasaje de la carta a los Hebreos, va a decir esto de manera profunda, poética, como es propio de este místico carmelita. Dice, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos los habló junto, de una vez, en una sola palabra, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos todo, que es su Hijo, por lo cual el que ahora quisiera preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría un agravio a Dios, no poniendo los ojos realmente en Cristo, sin querer alguna otra cosa o novedad. Esto es la subida al Monte Carmelo. Ahí está la referencia de San Juan de la Cruz. Dicho sea de paso, es una cita muy conocida que toda persona de fe tendría que tener en mente, así no sea literalmente. Entonces aquí se nos dice que Jesucristo es la plenitud de la revelación. En Jesucristo se revela todo, porque Él es la palabra de Dios Padre, y Dios Padre en el Hijo único, en su palabra, en el Verbo, en el Logos, no tiene otra palabra y nos la ha dado. Y nosotros lo recibimos. Lo recibimos porque nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu de Cristo y en cada Eucaristía comulgamos con Jesucristo. En su palabra, que es el Verbo, que es el mismo, y sustancialmente. Entonces, en Jesucristo lo tenemos todo. Vamos a comentar sobre esto algunas de sus implicancias. Sin embargo, quisiera aprovechar de que está la proyección del catecismo, avanzar en el numeral 66, que también comentaremos algo. Entonces, la revelación es una y no hay otra. Esa es la revelación que la Iglesia, el documento, la Constitución Dogmática Dei Verbum, sobre la divina revelación, nos lo señala siguiendo a lo que nos dice la Sagrada Escritura. No es un invento de la Iglesia, no es que la Iglesia caprichosamente lo quiera hacer o decir de esa manera. Pero nosotros sabemos y la Iglesia reconoce revelaciones particulares. Muchas revelaciones particulares se han dado a lo largo de la historia del pueblo de la Nueva Alianza, y especialmente han habido revelaciones que incluso la Iglesia ha reconocido oficialmente. Revelaciones marianas, algunos santos, hemos celebrado, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús, las revelaciones a Santa Margarita,
María Alacoque, tenemos también una serie de revelaciones a Santa Faustina, también reconocidas por la Iglesia, y también tenemos revelaciones de nuestra Madre Santísima, reconocidas por la Iglesia. Estamos a San Juan Diego, solamente por mencionar algunas, a Santa Bernardita, a los niños pastores, reconocidas por la Iglesia. Y entonces estas revelaciones se llaman particulares. Las revelaciones particulares no son parte de lo que es el depósito de la fe. Anoten eso para después clarificar qué es el depósito de la fe. Es decir, no son necesarias para la salvación, porque Jesucristo es nuestro único Salvador. Sin embargo, esas revelaciones particulares nos ayudan a entender mejor el misterio, la inteligencia de la fe. Y la Iglesia, si las reconoce, es porque justamente no son contrarias a la divina revelación pública que ya terminó con la muerte del último apóstol, y entiende la Iglesia que nos ayudan a entender mejor esa divina revelación. Es decir, las revelaciones particulares no agregan nada, no son novedad. Puede ser que muchas veces a nosotros, tras la búsqueda de las cosas llamativas, nos dejamos llevar más, diríamos, por algunos hechos, ¿no? Sobrenaturales, milagros, etcétera, en torno a estas revelaciones particulares, pero lo esencial de las revelaciones particulares es que no pueden corregir ni pueden agregar nada a la revelación pública a Jesucristo, porque significaría que Jesucristo no hizo su trabajo y él dijo que todo estaba cumplido, que todo estaba consumado. Entonces eso es muy importante tenerlo presente en estos tiempos, cuando la confusión puede crecer. Y claro, hay una multitud muy grande de revelaciones particulares, y además dentro de las revelaciones particulares diríamos hay tres categorías. Unas, como las que ya mencioné, reconocidas por la Iglesia. La Iglesia certifica, constata que son de origen sobrenatural, del cielo diríamos, divinas. Pero hay otras que la Iglesia no reconoce, sin embargo no rechaza. Y hay otras en que la Iglesia sí dice, estas no son conformes a la fe. ¿De acuerdo? Entonces esas ni siquiera tomarlas en cuenta. Lo único que podrían tener algún interés en las revelaciones particulares, en primer lugar las reconocidas por la Iglesia, y las que la Iglesia no nos dice que no son válidas, porque hay casos en que la Iglesia toma su tiempo y entonces no se pronuncia diciendo que esta es una revelación aceptada, sino simplemente dice que no hay motivos para señalar que es, diríamos, que es sobrenatural, pero no nos dice lo contrario. ¿Ok? Hay muchas revelaciones de ese tipo, por ejemplo, la Salé, Garabandal, etc. Entonces vamos a leer este numeral 66, dice: la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo en la parusía. Eso es Constitución Dogmática, Dei Verbum, numeral 4. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente, diríamos, comprendida, explicitada, y corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Es decir, como iglesia peregrina, poco a poco vamos creciendo en la comprensión de la revelación pública, de lo que está contenido en la revelación pública.
el numeral 67 va a decir, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe, es decir, no son para creer obligatoriamente. Su función no es la de mejorar, completar la revelación definitiva de Jesucristo, de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiados por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo, de sus santos, a la Iglesia. ¿Okay? A ver, levanten un poquito más para leer lo que sigue. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se funden en semejantes, entre comillas, revelaciones. Ok, ¿a qué se refiere este último párrafo? Por ejemplo, tal vez el más claro y evidente es, por ejemplo, el Islam. Los musulmanes reconocen a Jesucristo, reconocen a la Virgen María como personas santas, como profetas, pero no como Dios y hombre verdadero. Y entonces para ellos, después de Jesucristo, Mahoma es el profeta. Entonces, completa, diríamos. Y eso, por eso, para nosotros no es compatible con nuestra fe. ¿Ya? Pero ese es uno solo de los ejemplos. Entonces, estas cosas tenemos que tenerlas presentes para que verdaderamente vivamos nuestra fe. Bueno, yo simplemente los remito a estos numerales para que sepan que en el catecismo esto está presente. No les voy a decir cosas que a mí se me ocurren, y que además hay una constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la divina revelación, Dei Verbum, y además hay un documento del Papa Benedicto XVI, que es Verbum Domini, que también complementa el tema de la divina revelación. Okay. Entonces ahora, con eso en mente, hagámonos la pregunta. Entonces, ¿qué es la revelación? Porque estamos hablando de la divina revelación. Y entonces yo ahora sí les voy a compartir un documentito que hice, un PowerPoint corto, que lo que va a hacer es presentar, diríamos, el esquema de la Constitución Dogmática de Verbum, donde todo esto que vamos a comentar está presentado y explicitado. Pero yo les voy a presentar solamente el esquema porque, claro, presentarles la Constitución de Verbum nos tomaría más tiempo. Pero es muy importante y en consecuencia yo los invito a que ustedes, cuando puedan, revisen este documento del Concilio Vaticano II. A ver, vamos a ver si lo puedo. A ver. Entonces, esto está tomado ya no del catecismo, sino de la Constitución Dogmática de Verbum, la divina revelación. Entonces, esta Constitución Dogmática sobre la divina revelación tiene esta estructura.
una introducción, un proemio. El capítulo primero, la revelación en sí misma. El capítulo segundo, cómo se transmite la revelación divina. El capítulo tercero, la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y finalmente el capítulo 6, la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Entonces, el capítulo primero lo que nos dice es qué es la divina revelación, cuál es su objeto, cuál es su naturaleza, cómo es la preparación de la revelación de los evangelios, es decir, toda la revelación en el Antiguo Testamento, Jesucristo como el culmen, la plenitud de la revelación divina, en él acaba, lo que hemos leído en estos numerales del Catecismo, numeral 65 con la cita de San Juan de la Cruz. La revelación hay que recibirla con fe, las verdades reveladas, ese es el capítulo primero de esta Constitución. El capítulo segundo habla de la transmisión de la revelación divina. Los apóstoles y sus sucesores, heraldos del Evangelio, nos habla de la sagrada tradición que existe antes que la Sagrada Escritura. Primero es la sagrada tradición, que es lo que los apóstoles y sus sucesores, que tuvieron, diríamos, de primera fuente las palabras, la enseñanza, son testigos de la vida de Jesucristo, predicaron, anunciaron, fueron enviados para que anuncien esas verdades del reino que está cerca, y eso constituye la sagrada tradición, todo lo que se dijo de manera oral. Luego, parte de eso que se dijo de manera oral se empezó a poner por escrito, y con el Papa San Dámaso se definió el canon de la Sagrada Escritura, los 73 libros que constituyen la Sagrada Escritura, la Biblia. Y entonces, esta sagrada tradición y la Sagrada Escritura, ambos constituyen el depósito de la fe, que la Iglesia custodia. Y el magisterio de la Iglesia, es decir, el Papa, en comunión con los obispos, está al servicio de ese depósito de la fe. Sirven al depósito de la fe, no están por encima del depósito de la fe, no lo pueden modificar porque no es patrimonio humano, es don divino, y la Iglesia de Cristo lo que hace es cada vez trata de comprender, comunicar esas verdades. Eso es el capítulo segundo. El capítulo tercero nos habla de la inspiración de la Sagrada Escritura y cómo se interpreta, porque no de cualquier manera. Luego el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, y con eso termina. Entonces voy a cerrar esto simplemente para que ustedes sepan que estos puntos que vamos a comentar tienen en la Iglesia una larga, diríamos, reflexión, meditación muy rica, que nosotros debemos de conocer en el catecismo y poco a poco irnos familiarizando con los documentos, por lo menos del Concilio Vaticano II. Y entonces, dicho esto, a modo de introducción, quisiera hacer algún desarrollo de lo que se ha propuesto como tema, Jesucristo, plenitud de la revelación. Entonces la revelación es un don de Dios, Dios sale al encuentro, como dice el capítulo primero de la carta a los Hebreos. La revelación empieza desde el Antiguo Testamento, desde las primeras, diríamos, manifestaciones del Señor a través de los patriarcas, a través de los profetas, a quienes el Señor les habla, pero en la plenitud de los tiempos,
es Dios mismo, el Verbo eterno, el que nos habla y nos da todo. Él se entrega totalmente. Y esa entrega total en Jesucristo es la que nos hace partícipes de su vida, nos hace partícipes de la sabiduría divina, nos hace capaces de ser nuevas criaturas y que nosotros, al igual que la iglesia, al igual que el pueblo de la primera alianza, nosotros, cada uno de nosotros, cada criatura, cada familia, poco a poco, nosotros tenemos que ir comprendiendo. Una cosa que uno no debe suponer o prejuzgar es que uno ya sabe, que ya conoce la revelación y no es infrecuente, yo diría más bien es común que muchas personas, por ejemplo, cuando van a la celebración eucarística, a la Santa Misa, en la liturgia de la palabra, van por el preconcepto, escuchan algún pasaje del Evangelio o algunas veces también pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y a veces algunas personas cometen el gravísimo error de decir, eso yo ya lo sé, ya lo entiendo, ya conozco. Eso no se debe hacer, porque es justamente no comprender de qué se trata, que es Jesucristo quien se está dando a conocer, es decir, el misterio de Jesucristo que es infinito, nos desborda totalmente, son palabras divinas. Y claro, desborda a la humanidad entera, a la iglesia y muchísimo más a una criatura humana. Entonces a veces uno se queda con una mirada, diríamos, muy superficial. Y uno cree que con esa mirada y comprensión superficial ya comprende toda la profundidad y la riqueza que hay en los distintos pasajes de la Sagrada Escritura y por supuesto con mayor razón en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Y entonces uno no va bien dispuesto. Y yo he podido constatar en mi vida de converso que eso no es infrecuente. Y entonces por eso es que las personas no logran amar la Sagrada Escritura, porque no hacen, diríamos, no se acercan con la suficiente disposición para recibir ese alimento. Nosotros esta semana, 14ª semana del tiempo ordinario, justamente de eso se nos está hablando. Pero claro, muchas veces no nos damos cuenta. Yo he comentado en estos últimos días, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, acerca de ese pasaje del Evangelio según San Lucas, que hemos escuchado el domingo, que corresponde al capítulo 10 de San Lucas, que es el envío misionero de los 72, pero también pasajes que nosotros hemos contemplado esta semana en los días de feria. Y entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver si yo les puedo hacer la referencia específica, que conviene por eso estar muy atentos y me voy a referir a este pasaje que veíamos en el día martes de esta semana, que corresponde al capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, que estamos leyendo de manera semicontinua en estos días de feria del tiempo ordinario. Y entonces, en el día martes, nosotros hemos leído un fragmento del capítulo 9, versículos del 32 al 38.
Y entonces dice en los últimos versículos, 38, dice, entonces dijo a sus discípulos, las mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y claro, yo estoy seguro que ustedes, muchos de ustedes han escuchado ese pasaje. A ver, hagamos por lo menos con los que tienen las lámparas, les iba a decir encendidas, las cámaras abiertas. No sé si las lámparas encendidas, pero si es que abren más sus cámaras, ayudaría a tener un muestreo mejor. Así que les pediría a los que están presentes y no solamente han dejado ahí su computador y se han ido a hacer otras cosas, que abran sus cámaras, por favor, todos los que puedan. Porque les voy a hacer una pregunta, vamos a hacer una rápida encuesta. Levanten la mano los que han escuchado ese versículo que acabo de mencionar. La mies es mucha, los obreros son pocos. Levanten la mano los que ya han escuchado varias veces eso. Ok. Y ustedes saben esto, si han ido a misa este martes, lo han vuelto a escuchar. Entonces, lo común, diríamos la interpretación común que se hace, que no es falsa, no es equivocada, no es errónea, es que lo que significa eso que tenemos que pedir por vocaciones sacerdotales, religiosas. ¿Ustedes han escuchado esa explicación de ese pasaje? Levanten la mano los que han escuchado eso. A ver quién. Levanten la mano, no les veo las manos, pues, porque sí. Están con la cámara abierta, pero no dejan ver su mano, pongan su mano ahí que se ve en su cámara. Ok, ya. Hay muchos, casi todos creo. Ok, bajen nomás sus manos para ver las caras. Entonces, claro, esa interpretación es cierta, pero vamos a repasar ese pasaje para ver que hay más cosas. Entonces uno se tendría que preguntar qué es la mies. Y entonces la respuesta a la mies es la cosecha. O sea, el Señor está enviando personas a cosechar, trabajadores a cosechar. Entonces, si es que el Señor está enviando trabajadores a cosechar, significa que alguien ha tenido que sembrar. El Señor no está diciendo vayan a sembrar, vayan a cosechar. Y se cosechan los frutos. Entonces, ¿quién es ese que siembra y cuáles son los frutos? Que son abundantes. Porque nosotros, no creo, ninguno de nosotros diría que tenemos frutos abundantes. No son nuestros. Esos frutos abundantes es la gracia de Jesucristo. Diríamos, es Jesucristo mismo, es el Espíritu Santo. Entonces el Señor lo que nos lleva es a acogerlo a Él. Porque lo que nos está diciendo es que nosotros no lo acogemos. Por eso le tenemos que pedir al Padre que vayan de obreros a su mies. San Juan presenta a Jesucristo como que Él es la vid. Él es y el Padre es el que siembra. Y él, claro, los frutos de Él son abundantes. Su Pascua ha dado frutos abundantes. Y entonces esos frutos abundantes de Jesucristo son los que nos van a santificar. Pero nosotros no los recogemos. Porque trabajamos para las cosas del mundo, pero no recogemos, o dicho de otra manera, no acogemos la gracia. Y la gracia no es algo. La gracia es la persona de Dios que se nos da a conocer, que se nos revela, que se nos entrega y nosotros no lo acogemos. Por eso Jesús le va a decir en Cesarea de Filipo, lo veíamos el miércoles de la semana pasada,
a los apóstoles en la celebración de San Pedro y San Pablo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro luego va a responder, ¿no? Ante quién dicen que soy yo, porque el mundo dice que es uno de los profetas, que es uno más. Y Pedro va a responder, Simón, hijo de Jonás, va a responder, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús le va a decir, eso te lo ha revelado mi Padre. Entonces, en otras palabras, ese pasaje es pedirle a Dios Padre que podamos acoger a Jesucristo. Y con Jesucristo viene, por supuesto, el Padre y el Espíritu Santo, porque es unidad perfecta de tres personas divinas. Y Jesucristo, el Hijo único encarnado, está en unión hipostática con la Trinidad Santísima. Y entonces, claro, eso no es la explicación usual. Yo no sé si ustedes la han escuchado antes, esta que les menciono últimamente, pero esa nos abre más horizonte. Y justamente nos abre más horizonte para entender qué significa el envío. Porque Jesucristo en la plenitud de la revelación, en la plenitud de los tiempos, Jesucristo nos revela quién es Dios, nos revela quién es el ser humano, quién somos nosotros, cada uno y todos los seres humanos, y quién es la iglesia. Y entonces nosotros, para acoger ese don, necesitamos fe, porque la fe es la respuesta a ese don que se nos entrega, a ese amor que se nos manifiesta. Y la fe es un don sobrenatural. Y el problema nuestro es que no acogemos la divina revelación porque nuestra fe es muy pobre, es muy pequeña, pero muchas veces presumimos de que tenemos fe. Especialmente nosotros, los clérigos, muchas veces los laicos comprometidos, porque nos fijamos, entre comillas, en los que tienen menos fe. Y claro, ahí empezamos a tener una serie de dificultades. Entonces, Jesucristo nos revela quién es Dios. Sabemos, lo hemos celebrado, el domingo después de Pentecostés, Dios es unidad perfecta de tres personas distintas, pero que comparten una misma sustancia, un solo Dios, no tres dioses, pero un solo Dios. Y justamente esta semana nosotros estamos leyendo en la primera lectura al profeta Oseas, que predica en el reino del norte. Porque ustedes saben que el reino de Israel, unificado y consolidado en tiempos de David, luego de la muerte de Salomón, el hijo de David, que lo sucede en el reino, ese reino se divide en el reino del sur y en el reino del norte. El reino del sur más pequeño, el reino de Judá, donde se encuentra Jerusalén y donde está el templo, y el reino del norte, el más extenso, donde están la mayor parte de las tribus, 10 de las 12 tribus, que tiene como capital Samaria, es el más extenso, el más, diríamos, de mejores condiciones para la agricultura, para la ganadería, diríamos materiales, económicas. Y ese reino del norte y también el reino del sur van a perder la fe. Primero, eso se va a manifestar de manera más, diríamos, más escandalosa en el reino del norte, pero no porque es menos en el reino del sur,
sino que en el reino del norte, diríamos, es más escandaloso. En el reino del sur es más disimulado, porque el que tengan el templo, que ahí se realicen los sacrificios, lo que va a hacer es que en lugar de que ellos puedan crecer en la fe, se van a volver, diríamos, más, ¿cómo lo ponemos? Van a aparentar más la fe, una fe aparente, no una fe viva, porque siguen realizando sacrificios. Y entonces eso es revelación. Y eso nos ayuda a nosotros para que sepamos en el presente cómo es nosotros como iglesia que somos enviados. Porque estamos viendo el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, que es el discurso misionero de Jesús. Es decir, Jesús envía a sus apóstoles. Ayer veíamos que escogía a los 12. Y Él los va a enviar a las ovejas descarriadas de Israel. Es decir, los va a enviar a lo que quedaba, los restos de ya ruinas del reino del norte que desaparece hacia el siglo 9, hacia el siglo 8 antes de Cristo. Son llevadas al exilio por los asirios a Nínive, nunca regresan. Eso se conoce como las tribus perdidas del reino de Israel. Eso es Galilea, Samaria. Jesús envía a sus apóstoles en esa primera misión al reino de Israel. Es decir, a los que habían perdido la fe. Y por eso es que el Señor les indica que hay que orar al Padre para que envíe obreros, porque esos obreros hace alusión pues al trabajo de la mies, de recoger la cosecha. Y Jesús en el capítulo 6 de San Juan, en el llamado discurso del pan de vida o el éxodo de Jesús, luego de la multiplicación de los panes, diríamos Jesús está invitando también a recoger la cosecha. Diríamos, Él multiplica, Él da bienes, pero ellos se quieren quedar en los bienes temporales. Y Jesús quiere que ellos descubran que Él es el pan. Entonces Jesús le va a empezar a decir que Él es el pan bajado del cielo. Que no fuese el maná que comieron sus padres porque comieron ese pan y murieron, pero que el pan que les va a dar, les va a dar vida eterna. Y que ya no van a tener hambre, no van a tener sed. Y entonces ellos les dicen, danos de comer de ese pan. ¿Qué trabajo tenemos que hacer? Es decir, ¿qué tipo de obreros tenemos que ser? Y Jesús le dice, el trabajo es creerle al Hijo, al que envió del Padre. Creerle a Él, a Jesucristo. En otras palabras, nosotros, Jesucristo se nos revela, pero nosotros para cogerlo, para cosechar esa mies abundante, necesitamos fe. Y la fe no la podemos presumir. Y claro, sin fe no vamos a profundizar en la revelación. Nos vamos a quedar en la superficie. Y nosotros necesitamos, para seguir a Jesucristo, para responder a su llamado, que es lo mismo que ser enviados, que es ponernos en camino, nosotros necesitamos escucharlo y acoger lo que Él nos dice, guardar sus palabras y pedir que el Espíritu Santo nos explique la verdad completa. Y eso nos alimenta. Es un alimento que nosotros necesitamos. Cuando los israelitas estuvieron en el desierto comiendo el maná,
llegó un tiempo en que se rebelaron contra Moisés porque les parecía que ese maná, que ese pan sin levadura era insípido, desabrido. Extrañaban, dice, las cebollas de Egipto. Diríamos, ellos sentían que comían todos los días lo mismo. Y en consecuencia no le encontraban sabor, no le encontraban gusto. Eso nos pasa a nosotros con la revelación también de Jesucristo, cuando creemos que ya sabemos. Y entonces hay personas que quieren buscar otras cosas, quieren buscar novedades. Y eso puede venir de distintas maneras dentro y fuera de la iglesia. No solo son las ideologías, no solo son, diríamos, las herejías, no solo son las heterodoxias que han habido a lo largo de la historia y que también en nuestro tiempo se manifiestan. El problema más grave es que nosotros, el Señor se desborda, se entrega, es abundante, más abundante que nuestro pecado, como dice San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y nosotros no lo recibimos. Ahora el Señor dice, lo que han recibido gratis, denlo gratis. Hace alusión a que esa mies viene gratis. Jesucristo se nos entrega. Entonces, a veces nosotros podemos creer equivocadamente que basta con comulgar sacramentalmente. Diríamos, con comulgar con la hostia consagrada, con la forma consagrada, y no con la palabra. Entonces, por ejemplo, hay personas, eso se ha visto muy claramente en relación a la pandemia, en la iglesia, gente se ha atemorizado y entonces dan la comunión en la mano, a veces con unas micas para protegerse, etcétera, etcétera. Y entonces uno anda cuidando de no en la mano, que las partículas, pero escuchamos a Jesucristo que nos habla y no guardamos y desperdigamos por todas partes su palabra. Y justamente en esa exhortación apostólica del Papa emérito Benedicto XVI, Verbum Domini, él citando a San Agustín nos dice eso, que muchas veces nosotros no comulgamos con la palabra del Señor. Y eso es un grave error. Porque entonces la revelación no acogemos en plenitud. Y el Señor les dice a los enviados, deseen la paz en el pueblo, que los acojan donde los acojan, quédense ahí, no vayan de un lado para otro, quédense en esa casa. Si no los acogen, sacúdanse hasta el polvo de los pies. Y más llevadero va a ser para Sodoma y Gomorra que para ese pueblo, para esas personas. Entonces nosotros tenemos que descubrir algo que a veces se nos pasa. Jesucristo es la plenitud de la revelación. Yo les decía ahora, porque acabo de terminar la celebración de la Eucaristía, y claro, estaba celebrando la Eucaristía, estaba haciendo la homilía y estaba pensando en que tenía que venir al tema, ¿no es cierto? Entonces yo les decía en la homilía ahora que nosotros no nos damos cuenta de algo que es muy importante que meditemos. Jesucristo es todo, se entrega totalmente. Dios se nos entrega. Una comunión
bastaría para santificarnos. No es que el Señor demora la santificación, porque a veces uno un poco como que se desespera, ¿no? Uno quisiera ya ser santo y perfecto instantáneo. Claro, el Señor lo podría hacer, pero si es que el Señor lo hace así, nosotros ya no participamos. Nosotros diríamos, ya no somos enviados, ya no somos puestos en camino, ya no somos discípulos, ya no participamos de su misión. Si no somos, diríamos, participantes totalmente pasivos, como cosas, y no sería tratarnos como personas. Entonces el Señor, como veíamos también en el resumen del capítulo 9 de San Mateo, en ese mismo pasaje de la mies, donde se hace el resumen de toda la obra del Señor, porque en el capítulo 8 y 9 de San Mateo, lo que se nos presentan es una serie de 10 milagros de Jesús. Luego del discurso del Sermón de la Montaña, capítulos 6, 7, 5, 6 y 7, luego Jesús empieza a mostrar su acción, sus obras. Y entonces, luego de eso, hay una especie de síntesis antes de empezar el discurso misionero, que más o menos dice así, es Jesús, ¿no es cierto?, que expulsaba demonios, expulsó, y dice específicamente, a un poseso de un espíritu sordo-mudo, que estaba poseído. Apenas expulsó al mudo, al demonio, esa persona empezó a hablar. Y entonces ahí empiezan las reacciones. Unos se admiran, otros empiezan a criticarlo, diciendo que es obra de Belcebú, que no es, no, de corazón duro, no quieren aceptar la obra del Señor. Pero el Señor nos muestra que Él cura, que Él sana, y luego de mostrar su obra, Él envía a los apóstoles para que hagan lo mismo. Dentro de esos 12, incluido Judas Iscariote. Es decir, hacer esas obras del Señor no es santidad. Porque el Señor manda hacer esas cosas para que nosotros nos demos cuenta que nosotros somos los primeros que necesitamos eso. En otras palabras, ¿cómo cura la sordera y la mudez? Enviándonos a que nosotros anunciemos el Evangelio. Y por eso dice que anunciemos el Evangelio que está cerca. No está en nosotros, está cerca. Y eso lo decimos a los demás y lo decimos para cada uno de nosotros. Y para que el Evangelio ya no solo esté cerca, sino esté en nosotros, nosotros necesitamos acoger la palabra. Y entonces resulta que podemos pasarnos años comulgando y una y otra vez, como aljibes agrietados, toda la gracia que recibimos se pierde. Y el problema es el pecado. Y por eso no es infrecuente que las personas se confiesan una y otra vez de los mismos pecados. Al punto que pueden creer que esos pecados no pueden ser curados por Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos los pasajes del Evangelio, nosotros tenemos que darnos cuenta que eso aplica en primer lugar a nosotros. Nosotros necesitamos esa acción de Jesucristo, pero tomamos conciencia de esa acción de Jesucristo cuando nosotros la aplicamos a otros. Ese es el envío misionero. Les pongo un ejemplo para entender esto un poco más gráficamente, no un ejemplo inventado, sino lo que el mismo Señor nos dice. El ejemplo del capítulo 4 de San Marcos. La curación de Jesús está en el Tabor orando con 3 de los discípulos, se va a transfigurar
Y luego Jesús va a ir a Cafarnaúm y va a encontrar a los discípulos discutiendo. Porque resulta que hay un padre que ha llevado a su hijo que está poseído y que no lo han podido curar. Y entonces Jesús pregunta, ¿no? ¿De qué discuten? Y el padre le dice a Jesús, he traído a mi hijo, a tus discípulos, a tus apóstoles y no han podido. Y Jesús le dice, ¿hasta cuándo, gente de poca fe? Y el padre se acerca a Jesús y le dice, si puedes, cura a mi hijo. Y Jesús le subraya, puedes, para el que cree, nada imposible. Y entonces el Señor nos está insistiendo en el tema de la fe. Los apóstoles le preguntan, en la versión de Marcos, ¿por qué no pudimos curarlo? Y el Señor dice, esa especie necesita de oración. ¿Y cuál es la oración? La oración, Padre, envía que yo sea un obrero de tu mies, que recoja todo lo que nos estás dando, todos esos frutos abundantes en tu Hijo y en el Espíritu Santo, y que sin embargo los recibo, los conozco, o no los recojo, y si los recojo los pierdo. Y entonces ahí hay dos cosas en esa revelación de Jesucristo. Uno, primero, darnos cuenta que el Señor nos tiene que curar del pecado. Y la raíz de todos los pecados, lo hemos mencionado muchas veces, es la soberbia, que tiene muchas caretas, muchas mascarillas, se disfraza de múltiples formas. Y claro, la soberbia es rechazar a Dios, querer ocupar el lugar de Dios. Entonces, con la soberbia no aceptamos la revelación, no aceptamos a Jesucristo. Y entonces el Señor sabe que tenemos ese problema, nosotros tenemos que saber que tenemos esa enfermedad y que ese tratamiento para esa enfermedad dura toda la vida. Mientras que tengamos la vida presente, no acaba. Y la soberbia se cura con la humillación. Y la humillación a nosotros no nos gusta. No hay nada que más nos revele que alguien nos humille. Peor, dice, ¿no? Si revela, me humillan públicamente. Entonces, eso no son cosas menores. Eso está revelado. Y entonces el Señor nos envía, nos pone en camino, diríamos nosotros que somos personas de fe, que recibimos los sacramentos, que hacemos oración, que nos reunimos aquí los jueves o en otros grupos en los que ustedes están formando parte. Y claro, llega un momento en que uno puede creer, yo ya estoy como que soy egresado, ¿no? O un cura puede creer, ya estoy ordenado, ya tengo tantos años de sacerdote, ya. No es así. El Señor a cada quien nos está poco a poco, claro. Podría ser más rápido, podría ser más rápido. No es que el Señor se demora, no es que el Señor se demora, sino que nosotros no estamos dispuestos, no estamos preparados. Si el problema no está del lado de la gracia, el problema no está del lado de Jesucristo, sino el problema está del lado nuestro. Y un problema esencial, fundamental, es la humildad. Y entonces, yo cuando me voy a confesar sacramentalmente, o cuando reconozco mis pecados, me humillo. Pero uno se tiene que dar cuenta porque ocurre muchas veces en las personas que cuando fallamos,
nos sentimos muy mal. Hay personas que dicen, uy, hice esto, ¿cómo pude decir? Discutí con tal persona, le grité a mi hijo, peleé con mi esposa, con mi esposo, no sé, cualquier forma. Y entonces uno se siente muy mal. Claro, y uno cree que eso es virtud, ¿no? Eso es soberbia. Porque a nosotros no nos debería sorprender la gravedad y la magnitud de nuestra miseria. Y entonces a veces en la confesión no es que la gente dice, hice tal cosa, sino uno casi que siente la necesidad de hacer una especie de catarsis, y me siento muy mal, que esto, que el otro. Hay que examinarse si eso es porque le duele el pecado o le duele el orgullo, de que ya creía que estaba graduado, ya era santo, ya se había autocanonizado, y entonces de repente descubre que tiene esos pecados. Y entonces, claro, el Señor quiere que nos demos cuenta. ¿Quiere que nos demos cuenta de qué? O sea, ¿para qué es importante la humillación? Porque la humillación, no, claro, uno va al psicólogo y te dice eso afecta a tu autoestima, que esto, que el otro, me deprimo. No, eso es para que nos demos cuenta de nuestra insuficiencia. Que nos demos cuenta que necesitamos del Señor. Y se despierte nuestra hambre de Dios. Y entonces uno va descubriendo la verdad de quién somos nosotros. La verdad del amor de Dios, de su pedagogía, de su paciencia, de su calma, de su mansedumbre, de su humildad y nuestro pecado, nuestra insuficiencia para vencer el pecado. Que no me debería llevar a la desesperación ni a las impaciencias por querer, entre comillas, santificación, ¿cómo le llamamos? Express, sino saber que el Señor no hace santificación express porque Él quiere que nosotros colaboremos. Y claro, para que podamos colaborar, nosotros tenemos que conocernos mejor. Y Jesucristo me revela quién es, quién soy yo. Entonces, en la plenitud de la revelación, eso solo lo puede hacer Jesucristo. Eso no lo podía hacer Moisés, no lo podían hacer los profetas, no lo pueden hacer los santos, no lo puede hacer ni siquiera nuestra Madre Santísima. Porque el único que nos puede dar un nuevo ser es Dios. El único que nos puede hacer nacer de nuevo es Dios. Pero cuando yo no me doy cuenta cuáles son mis partes muertas, entonces yo no voy como ese magistrado judío a postrarme y decirle, Señor, pon tus manos, porque mi hija está muerta, o diríamos, pon tus manos porque yo tengo muchas partes muertas en mí. Entonces el Señor pone sus manos sobre nosotros en los sacramentos. Por eso nuestra fe sacramental es en la plenitud de la revelación. Se nos revela no solo qué grande es el amor de Dios, nuestras miserias y nuestra necesidad y nuestra indigencia, sino se nos revela que para Dios no hay nada imposible. Pero muchas veces nosotros podemos acostumbrarnos a nuestros, diríamos, pecados, a nuestras debilidades, y con eso ya, entre comillas, nos estacionamos. Y entonces, claro, eso tampoco es humildad. Porque uno puede creer humildad, y yo sí, es que yo soy humilde porque soy pues un miserable. No, la humildad nos dice Santa Teresa la verdad, y la verdad es que sí, efectivamente, somos pecadores, pero redimidos, hechos hijos de Dios y llamados a ser santos y perfectos. Pero que no lo podemos hacer por nosotros mismos, sino es obra gratuita, es obra de la gracia.
Y entonces nosotros en este camino que es la vida presente, poco a poco vamos descubriendo estas cosas que están reveladas, que la iglesia nos lo enseña, pero descubrimos que nosotros somos iglesia. Y ocurre algo que ahora es muy común. Hay épocas de la historia, como la presente, donde la fe se enfría, nos entibiamos y entonces se hacen más patentes y más visibles los errores, las confusiones, incluso las herejías, como ocurría en el reino del norte y en el reino del sur, y los profetas anunciaban y denunciaban. Pero esos errores son visibles no para que nosotros solamente denunciemos, sino para que nosotros anunciemos que el Señor está cerca. Porque la denuncia por la denuncia no sirve. Nosotros, conversaba ayer con algunas personas, y yo les decía que el problema no solamente es moral, porque eso es lo que nos enseña la iglesia, el problema no solamente es cultural, no es que hay que hacer una lucha cultural, una lucha moral, sino el asunto es conversión. Eso el Señor lo hace ver a Oseas. Oseas, como ustedes saben, va a profetizar al reino del norte, y Oseas era muy celoso. Él quería que el pueblo sea fiel. Él era testigo de las infidelidades, de las herejías. Y él quería que el Señor actúe, diríamos, más severamente. Le parecía que el Señor tenía que corregir más. Y entonces el Señor, como siempre hace, y para eso sirve la vida de Oseas, hace que en su vida Oseas se dé cuenta cómo obra el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere en nosotros, en cada persona. Y entonces Oseas se enamora de una mujer que le es infiel. Pero se enamora y la ama profundamente. Y él ya no sabe qué hacer para buscar la fidelidad de la mujer. No la quiere votar, no la quiere dejar. Él quiere que su mujer la ame. Él quiere que su esposa cambie. Y luego Oseas aprenderá que eso es lo que quiere el Señor, que Él es el esposo. La iglesia, y a través de la iglesia la humanidad está llamada a ser la esposa. El Señor no quiere la muerte del pecador, quiere que se convierta y que viva. Y el camino por eso es conversión. Porque nosotros poco a poco vamos descubriendo nuestros pecados. Hay gente que a veces hace sus exámenes de conciencia, etcétera, y de repente se acordó, ya le he comentado esto, creo, un poco como ejemplo, ¿no? Porque no puedo mencionar pues, cosas así exactas ni precisas, ¿ya? Pero hay personas que se acuerdan, cuando yo tenía 3 años, estaba en el jardín, en el nido, y de repente me comí el caramelo de mi amiguito, de mi amiguita. Recién me acordó, padre. Y entonces se acuerda, como dice, ese como colar el mosquito, pero tragarse la rueda de molino. Entonces nosotros tenemos que vigilar la soberbia, que es la cabeza de todos los pecados. Pero a veces nos fijamos, diríamos, en lo colateral, en lo accesorio. La ley dice, los mandamientos, dice San Agustín, han sido hechos para que nos demos cuenta que necesitamos la gracia. Es decir, la moral es para darnos cuenta que necesitamos el Espíritu Santo. Pero a veces nosotros vemos los escándalos morales
Y entonces nosotros lo que hacemos es repudiamos a esas personas, porque escandalizan, porque a veces tienen poder y a veces, entre comillas, hacen que eso se extienda, pero nos equivocamos cuando no nos damos cuenta que el problema es espiritual. Yo hablaba ayer ha sido, sí, ayer ha sido, con unas personas del caso actual Roe versus Wade. Todos ustedes lo conocen, ha sido comentado en los medios de comunicación, diríamos, católicos, cristianos, no en la prensa abierta, no, casi no han hablado mucho, pero yo conversaba con unas personas y estas personas me decían, eso ha sido posible gracias a Trump, porque él nombró esos magistrados que votaron de esa manera y entonces declararon la cosa juzgada fraudulenta. Y eso en parte es cierto, pero no es lo más importante, le decía yo a esa persona, que señalaba que lo más importante era lo político, la lucha cultural, como había hecho ese expresidente en la primera potencia. Entonces yo le decía, mira, si es que la persona que hizo, entre comillas, la denuncia, no se convirtiera, no se hubiera convertido y no hubiese reconocido que todo era mentira, así todos los miembros del Tribunal Supremo fueran, entre comillas, pro vida, no hubiese servido de nada. Lo que permitió que eso se reconozca como fraudulento fue que una persona se convirtió. Y esa persona que se convirtió reconoció, hizo público y ella misma presentó el pedido de que eso sea declarado nulo. Y entonces a veces nosotros vemos el mal en el mundo y creemos que lo vamos a vencer haciendo una especie de lucha cultural, de marxismo de signo contrario. Entonces diríamos un marxismo de izquierda y un marxismo de derecha. Y claro, no significa que uno se hace de la vista gorda y uno se calla ante las mentiras, los engaños, y que uno da lo mismo, entre comillas, en términos políticos, a apoyar a cualquier posición política, ¿no? Claro que no estoy diciendo eso. Pero más eficaz que el activismo político, que el activismo cultural, es la conversión. Y claro, nosotros nos falta fe para creer que esas personas se pueden convertir. Y entonces probablemente al Señor no le pedimos obreros para la mies. Ni por nosotros mismos, ni por otros que necesitan esa gracia para convertirse. Y entonces nosotros casi que no pedimos, no hacemos oración por la conversión de personas que son claves. Si Constantino no se hubiese convertido, hasta ahora hubiera persecución. Se necesita esa oración. Se necesita pedir al Señor que cada uno de las criaturas humanas vaya a esa fuente de la salvación. Es decir, a su Hijo. Es decir, a Jesucristo, es decir, a la plenitud de la revelación, que nos envía el Espíritu Santo y que hace todas las cosas nuevas. Y entonces eso está en la plenitud de la revelación, eso está en el ser de la iglesia. Eso es lo que correspondería a la iglesia. Y la iglesia primitiva hacía eso, porque nuestra Madre Santísima los reunió, les enseñó, pero nosotros al cabo de los años, creo que lo hemos olvidado en muchos casos. No todos, pero creo que conviene recordar. Y entonces, cuando hablamos de la plenitud de la revelación,
No estamos solamente hablando, diríamos, en términos teológicos, dogmáticos, sino en términos de nuestra peregrinación espiritual, de nuestro camino de misioneros. Y misioneros significa participar de la misma misión de Cristo. Y Jesucristo realiza su ministerio en dos etapas. En una primera etapa en Galilea de los gentiles, donde se había establecido el reino de Israel, que luego fue al exilio. Por eso era tan despreciado que Natanael va a decir, y de Nazaret puede salir algo bueno. Y efectivamente de ahí vino el Mesías esperado. Claro, no había nacido en Nazaret, había nacido en Judá, pero le llamaron Nazareno. Pero la segunda parte del misterio público de Jesús fue en Jerusalén. Y nosotros en nuestra vida presente también tenemos esas dos etapas. También tenemos esas divisiones en el reino, diríamos, en nuestra vida, de relación con Dios y con los demás. Y claro, en la primera etapa es para buscar la conversión y la segunda etapa ya es para participar de la cruz de Cristo, para nosotros hacernos testigos. Pero uno no se puede sino, lo segundo no se puede sino primero. Ese es el camino de conversión hacia la Jerusalén celestial. Y por eso nosotros tenemos que entender que la plenitud de la revelación es seguir a Jesucristo. Sabemos lo que el Señor nos dice, que hay que negarnos, tomar nuestra cruz. Y justamente por eso es tan importante la humildad. Y por eso es tan importante el que nosotros comprendamos que a veces las humillaciones son las medicinas amargas, porque la otra manera de humillación es la cruz. Y a veces nuestra oración es para que no haya cruz, en nosotros o en nuestra familia. O llevamos la cruz sin Cristo, que no es fuente de vida, sino es de amargura, de dolor, que no redime. Y entonces, por eso Jesucristo total, es decir, cabeza, Jesucristo cabeza, nacido de María Virgen, y nosotros, su cuerpo, la iglesia, peregrina, necesitamos darnos cuenta que tenemos que ir a Jesucristo. Pero a veces nos gustan más las devociones, a veces nos gustan más algunas cosas que nosotros hagamos. Es muy común, como acá también muchas veces se ha puesto de manifiesto, cuando uno empieza a hacer, entre comillas, análisis, diagnóstico. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? Y nuevamente, es ser obreros de la mies. Y obreros de la mies, para poder recoger esa gracia necesitamos fe. Y la fe se consigue con la oración. Y dando testimonio de fe. Así no vivamos totalmente lo que decimos, pero sí reconociendo si no lo vivimos. Y no aparentando que lo vivimos, porque eso sí nos haría fariseos y nos alejaría del Señor. Por eso el Señor dice, hagan lo que dicen, no lo que hacen. Porque lo que nosotros hacemos es inútil. Lo que hace, el único valor, la obra, diríamos, de salvación es la de Él. El trabajo que Él hace en nosotros. Y entonces, claro, nosotros sabemos y hemos recibido mayor revelación que los apóstoles. Nosotros tenemos mayor revelación que la iglesia primitiva. Y por eso para nosotros que hemos recibido más, más se nos va a pedir. Y por eso es que nosotros necesitamos ser misericordiosos. Porque si nos ponemos, entre comillas, como jueces de los demás, no vamos a
escuchar al Señor. Y siempre por eso ayuda a preguntarse siempre, ¿y qué haría nuestra Madre Santísima en un caso en el que nosotros encontramos, diríamos, dificultad? Y claro, siempre va a ser mucha luz a que nos va a dar esa pregunta, porque ella siempre nos va a llevar a Jesús. Bueno, queridos hermanos, yo sé que muchas cosas se pueden decir. Yo he querido avanzar en esta dirección. Claro, no agota el tema de Jesucristo, que es misterio infinito. Pero acabo de darme cuenta que ya hemos pasado más de casi hora y 20. Y entonces yo no sé si ya están despiertos todavía y querrán hacer algún comentario o pregunta. Me pongo a su disposición si es que hubiera Sí, algún padre, comentario. la gente sigue conectada y hay unas preguntas que han realizado. Se la voy diciendo. La primera pregunta. A ver, ¿Por qué las apariciones como Garabandal y Salet que usted mencionó no son aún reconocidas por la iglesia? porque la iglesia se toma su tiempo. ¿Y por qué la iglesia se toma su tiempo? Porque en realidad la iglesia sabe, y nosotros también deberíamos de saber, que todo lo que se dice en todas las apariciones, incluido la Garabandal y la Salé, ya está dicho, sino que nosotros no lo queremos escuchar. O sea, no es que nuestra Madre Santísima les ha dicho novedades, la apostasía, la tribulación, las herejías, la pérdida de la fe, está dicho por el Señor. Pero el problema es que no lo escuchamos y no le creemos. Gracias, padre. La segunda pregunta. ¿Ha ocurrido en la historia de la iglesia que un papa haya querido cambiar la tradición o revelación? Mm, En general, nosotros en nuestra fe creemos, ha habido papas herejes, ha habido papas pecadores, con vida escandalosa, pero en general se han retractado y en los asuntos de fe y de moral, la iglesia dice que el papa es infalible. Entonces, claro, puede ser que en algunos momentos algunos papas se desvíen, pero luego pueden corregir, y eso ocurre en el primer papa, que como sabemos bien y lo hemos celebrado el miércoles de la semana pasada, fue Pedro. Entonces, claro, esa pregunta nos hace ver justamente que necesitamos saber qué es la iglesia, y justamente eso es lo que nos revela Jesucristo. La iglesia peregrina no es santa. La iglesia peregrina es pecadora, nosotros somos pecadores, redimidos. La iglesia santa es la iglesia triunfante, la iglesia del cielo. Entonces, la iglesia del cielo hace la voluntad de Dios. Nosotros estamos en camino para que poco a poco podamos hacer la voluntad de Dios. Y entonces los papas, los obispos, los clérigos y los laicos comprometidos, todos estamos necesitados de esa purificación. Entonces a veces nosotros tenemos una idea de la iglesia como si la iglesia fuera la parte más importante de la iglesia sea la iglesia peregrina. No. La iglesia fiel es la iglesia triunfante. Cuando nosotros, yo les decía, luego de la doxología, luego del embolismo del Padre Nuestro en la misa, ¿no? Luego del Padre Nuestro hacemos el embolismo, que es, este, no, es esa oración que se hace luego del Padre Nuestro. Señor, líbranos de todo mal, ¿no? Luego de esa oración, uno ya hace una oración, en la última oración dirigida al Padre. Luego uno hace una oración dirigida a Jesucristo, el sacerdote, ¿no? El que preside la celebración. Y se dirige a Jesucristo y le dice, Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Hasta ahí estamos hablando de la iglesia peregrina. De ahí en adelante hablamos de la iglesia triunfante, sino la fe de tu iglesia. Es decir, nosotros apelamos a diríamos, a la fe, a la obediencia de la iglesia triunfante, que es lo que decimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en nosotros, en la tierra, como se hace en el cielo. O podríamos decir, hágase tu voluntad en la iglesia peregrina, como se hace en la iglesia triunfante. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una idea de la iglesia como que la iglesia tiene que ser perfecta, la iglesia peregrina. La iglesia peregrina está llamada a esa perfección y está llamada a la santidad, que es una vocación universal, pero está en purificación. Entonces, lo que conviene clarificar en esta pregunta es que no todo lo que dicen los papas es magisterio. Diríamos, los papas, como cualquier seres humanos, tienen opiniones y en sus opiniones, en sus comentarios, los papas no son infalibles. Los papas son infalibles cuando habla, diríamos, en ejercicio de su ministerio petrino sobre asuntos de fe, en comunión, claro, con los obispos. O sea, no es magisterio tampoco la opinión de un sacerdote, ni siquiera los comentarios que pueda hacer ante un periodista, un obispo. Eso no es magisterio. Y claro, vemos que en muchos clérigos, vemos, como en todas las criaturas humanas, vemos que tenemos error. Pero nosotros nos apoyamos no en la verdad nuestra, porque nosotros lo apoyamos en Cristo. Él es la verdad. Y nosotros poco a poco tenemos que ser purificados con esa revelación. Y por eso es que vamos a esa fuente de la revelación que está en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, custodiada por el magisterio de la Iglesia. Entonces, si es que alguien quisiera hacer cambios, sabemos que eso no corresponde. Diríamos, nosotros tenemos ya el aviso de cómo funciona. De manera tal que si es que abandonamos al Señor, lo traicionamos, no vamos a poder decir no sabíamos. De manera, diríamos, invencible. No hay ignorancia invencible en ese caso. Porque eso está revelado y está en el magisterio. Es más, está en el catecismo de la Iglesia. ¿Qué tenemos que conocer? Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Sí, padre, una más. Padre, con frecuencia usted menciona que no nos acordamos del evangelio que se leyó, por ejemplo, la semana pasada. Los protestantes son buenos en memorizarse pasajes bíblicos. ¿Qué nos está faltando a nosotros los católicos en ese sentido? Pero es que no se trata de memorizar pasajes bíblicos. El demonio también tienta a Jesús con pasajes bíblicos. El asunto no es memorizar, sino el asunto es que tenemos que entrar en comunión con la enseñanza. ¿Y por qué ocurre eso? Porque nosotros no lo guardamos en nuestro corazón. No nos tendríamos que preguntarnos, sabiendo que es palabra viva, Jesucristo está vivo, es Dios vivo. Entonces yo tengo que escucharlos diciendo, Señor, tú me estás hablando a mí. No es una teoría, no es una doctrina, es palabra viva, palabra de Dios, por la cual son hechas todas las cosas. Entonces yo tengo que preguntarme una y otra vez, ¿eso cómo aplica a mi vida? Y hago esa pregunta y la respondo en la tradición de la iglesia, en
el magisterio de la iglesia, lo aplico a mi persona. No es libre examen. Y eso yo tengo que hacerlo todos los días. Puede ser que ocurre muchas veces y yo no, diríamos, no encuentro mayor cosa. No. Lo que hago es, lo guardo en mi corazón. Y en la oración le pregunto al Señor. Y tengo que estar atento a lo que nos enseña la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos las homilías, para que diríamos, no, nos abramos a ese don que el Espíritu Santo nos hace. No es que Él no nos quiere dar, no es que es tacaño, no, sobreabunda. Y tenemos que poder ir por eso. Señor, hazme obrero de tu mies. Que pueda cosechar toda esa gracia, todos esos dones que me estás dando y que yo no los estoy recibiendo, los estoy perdiendo. Muchas veces porque las cosas del mundo me distraen, me entretienen, o porque creo que ya sé. Y eso, claro, eso no hay que sacar esa idea si uno la tiene en la mente. Entonces, poco a poco uno va dándose cuenta. Ahora, definitivamente algunas personas, diríamos, tienen, diríamos, ese carisma en mayor cantidad que otros, como hay otros carismas, que el Señor sabe cómo distribuye. Pero en la iglesia existen todos esos dones. Y por eso es que nosotros no seguimos al Señor individualmente, lo seguimos como iglesia. Y además en nuestra madre, la iglesia, nosotros tenemos todas esas ricas enseñanzas de más de 2000 años. Y tenemos enseñanzas de doctores de la iglesia, que significa que son santos, que la iglesia nos dice, estas personas nos van a enseñar, son maestros en esa sabiduría. Entonces tenemos que consultarlos. Tenemos que saber cuáles son, para no ir a buscar en el lugar equivocado. Y eso aplica para laicos y para clérigos, claro, con mucha más responsabilidad para los clérigos. Y por eso es que necesitamos su oración, para que podamos ejercer ese ministerio del anuncio de la palabra. Sí, así es, Padre. Y cuenta con nuestras oraciones, seguro que sí. O sea, no solo yo no estoy hablando que oren por mí, por todos los sacerdotes, ¿ya? Especialmente por los que más critican, también por sus amigos, ¿no? Por supuesto. Seguro. Y bueno, Padre, esas eran las preguntas que teníamos. Le agradecemos bastante la reflexión del día de hoy. Creo que ha sido muy buena. Eh, no sé, Padre, si quiere dar un comentario final y una oración. Vamos a terminar con una oración. Vamos a prepararnos en estos días porque vamos a celebrar a nuestra Madre Santísima en la convocación de la Virgen del Carmen. Les comparto que voy a celebrar el próximo jueves la Eucaristía en el Monasterio del Carmen como parte de la novena. ¿Ya? Entonces voy a estar así bilocándome, ¿ya? Pero vamos a tener nuestra reunión como todos los jueves. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, hermanos. Mucho ánimo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias por su paciencia.
Bendiciones, Padre. Gracias. Bendiciones. Gracias a todos. Gracias, Gracias, Padre. Padre Augusto. Buenas Gracias, noches. hermano. Gracias a todos. Gracias, Ustedes. Padre. Nos vemos. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias a todos. Gracias, Padre. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Amén. Usted también.